Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el ciclo de conferencias de la ICF, capítulo Argentina, para terminar la Semana Internacional del Coaching. Hoy tenemos a Pat Gutiérrez y a Clara Beleiro, que nos traen novedades en su expertise. Yo soy Mirna Débora Mariño, vicepresidente de la comisión directiva recién integrada, que tiene como presidente a José Estrada, que nos acompañan también Ariel García, nos acompaña Maxi Cabané, nos encuentra Patricia Iannone en su carácter de secretaria, Alberto González en su carácter, Rodríguez, perdón, en su carácter de tesorero, toda una comisión nueva, así que me van a disculpar que yo no me acuerde todos los nombres. No nos llamamos Enrique por el Escudero, apellido, por eso no nos acordamos, Miriam. Sí, es un poco, Pat también es vocal, y estamos todos como empezando nuevamente para hacer de estos 2 años algo que esperamos sea de valor para nosotros y para los socios y para la ICF. Así que hoy Pat y Clara, bueno, ambas excelentes, impecables, gente, las dos vinculadas al inglés, a los espacios organizacionales, a los espacios multiculturales, de mucha trayectoria las dos, habiendo caminado juntas algunos espacios, las dos co-creadoras de un espacio en inglés de formación para gente de habla hispana que se llama E4C, así que las dos han caminado juntas, algunos espacios, separadas otras, las dos coaches ontológicas con experiencia. Seguro que la vamos a pasar bien, seguro que vamos a aprender, seguro que vamos a quedar agradecidas de haberlas escuchado. Así que los invito a todos a que disfruten de la conferencia y no les quiero robar ningún minuto más a ellas, que tienen un montón para decir, me dijeron antes de que la grabación comenzara. Que tengan todos buenas tardes y con ustedes las protagonistas. Clara Beleiro, Pat Gutiérrez. Gracias, Mirna. Muy amable, muchas gracias. Yo voy a compartir pantalla, ¿sí? Dale. Vamos. Muy bien. International Coaching Week. Bueno, esto sabemos que se reprogramó por cuestiones de problemas con el Zoom, por eso estamos aquí, fuera de esa fecha, ¿eh? Y el tema de nuestra charla para hoy era coaching para el New Normal global, que lleva este nombre porque lo concebimos y lo pensamos hace ya como un mes, antes de la Semana Internacional del Coaching. Ahora este concepto es mucho más común, lo estamos escuchando mucho más, la nueva normalidad, pero bueno, decidimos preservar el nombre porque fue así como lo ofrecimos, cuando en ese momento, a pesar de que es muy reciente, pero era como nuevo el concepto. Bueno, creo que Pat es parte de lo que nos está ocurriendo, algo que es nuevo hace un mes, deja de serlo de un día para el otro. Exactamente. Creo que de eso tenemos experiencia que le estamos transitando en nuestro país, por lo menos. Así que sí, era novedoso y ahora todos sabemos de qué hablamos, pero igual podemos ver de dónde salió esto del New Normal. Porque yo ahí me puse a hacer un poco. Contanos. Ya está todo acá, pero lo voy a explicar porque cuando apareció esto del New Normal, que lo empecé a escuchar, dije, a mí esto me suena, entonces volví a mi profesión de base como profesora de inglés, allá lejos de hace tiempo, mucho, daba clases de historia norteamericana, dije, ¿dónde aparecía? Y cuando lo fui a buscar, sí, efectivamente, apareció después de la Primera Guerra Mundial, cuando Harding estaba presentándose para la presidencia, no era muy popular, y él creó la frase de New Normalcy. De hecho, le preguntaban por qué normalcy y no normality, pero sonaba a ser normal o anormal. Pero básicamente es este deseo de regresar, de restaurar, de reconfortar, esta necesidad humana de volver, cuando volvamos a la normalidad, cuando ni biológicamente de ahí surge todo lo demás, de ninguna manera volvemos, seguimos hacia adelante evolutivamente.
Además, hasta decir que Harding fue exitoso, tan exitoso que 100 años después viene Fauci y lo menciona, Andrew Cuomo en ese momento eran los primeros que empezaron a hablar de esto, Biden lo toma para su campaña, y si hoy miramos Google, creo que todos los artículos y unos cuantos webinars se tratan de The New Normal. Así que esta era la parte histórica de 100 años después, reemerge. Y hablando de la nueva normalidad, por ejemplo, también leyendo un artículo de Caparrós hace un par de días en el Times, creo, en español, él hablaba de, por ejemplo, la nueva normalidad cuando la mujer pudo votar. Entonces fue una nueva normalidad que la mujer votara cuando hasta ese momento no podía hacerlo. O, por ejemplo, volver a la normalidad después de un cataclismo. El tema es que ahora, si tenemos la idea de volver a lo que era antes, ahí es donde se complica, porque no, la nueva normalidad no va a ser lo que era. Ese es el desafío, me parece, ¿no? Bien. Me parece. Sí, sí. Entonces estamos queriendo, me incluyo, porque en algunos aspectos añoro lo que pasaba hasta hace 2 meses, y que soy consciente que difícilmente vuelva a ocurrir, por lo menos en el futuro inmediato. Y eso no deja de angustiarme en lo personal. Esto es como un día yo decía, bueno, no, pero no quiero que nos mudemos, no quiero dejar la casa. Mi marido me dijo, la vida se mueve hacia adelante. Recuerdo. ¿Te acordás que lo comentamos? La anécdota, sí. Así que muy bien, vayamos a qué preguntas nos fuimos haciendo con esto. Como buenas coaches, ¿no? Vivimos haciéndonos preguntas, o tratamos de que surjan nuevas preguntas. Y de todas estas, tomamos estas así como arbitrariamente para guiar la conversación con ustedes. Entonces, ¿qué nos trae esta situación? ¿Qué emerge de esta situación? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos? ¿Cuáles son las preguntas que llevan a conversaciones que queremos instalar? Como coaches, ¿cuál es mi propia percepción de valor en este momento? Y creemos que todo esto nos lleva a esto de cómo es el coaching que requiere el mundo que está ante nosotros. ¿Sí? Exacto. Entonces, con relación a qué nos trae, por ejemplo, esto se vio muy bien en el ámbito de la medicina, que tanto la medicina como la tecnología, no sé si estás de acuerdo conmigo, Clara, estos 2 últimos meses fueron la vedette, en realidad, porque dieron claras muestras, por ejemplo, en el tema del aprendizaje, el hecho de poder montar un hospital en 18 días, como han hecho en la NHS, en Inglaterra, el National Health Service, en 18 días, cuando antes era impensado, y en muchísimos otros aspectos de la medicina en cuanto a informes fidedignos, a datos veraces, fehacientes sobre la pandemia puntualmente, mostraron que los tiempos del aprendizaje se han acortado. O sea, las hipótesis de lo que antes tomaba aprender ahora se han visto desafiadas por la velocidad, precisamente, de muchos aprendizajes que solían ser mucho más largos y lentos, ¿no? Como el tema de la medicina. El tema de la medicina, y si Tomás, hablando de aprendizaje, miramos el entorno educativo. Había instituciones educativas que estaban ahí debatiéndose si vamos a hacerlo remoto, virtual, no presencial. Esto viene después, en virtualidad, tal cual. Sí, esto obviamente precipitó un montón de decisiones que estaban ahí, que, bueno, de hecho puso de manifiesto también otras cuestiones, el tema de la virtualidad, ahora lo vamos a ver. A raíz de esto, de nuevo, sigo con la medicina porque es de donde extraje los datos, la importancia de los estándares, ¿no? Tanta fake news, tantos datos erróneos, tanta información que no era veraz, también llevó a la necesidad de confiar en estándares, ¿no? De confiar en fuentes fidedignas, en fuentes que brindaran información veraz y real, como, no sé, la Organización Mundial de la Salud, que incluso por algunos líderes mundiales fue desafiada y fue sospechada, si querés, ¿no? Pero siempre confiar en la fuente, ¿no? Esto también se puso de manifiesto en estos 2 meses, y como resultado también de la colaboración o la cooperación, ahora quisiera que
que aclare la diferencia, que hoy estuvimos conversando, parecen el mismo concepto, pero no lo son. Para mí parecían, es más, yo venía conversando mucho sobre colaboración cuando me encontré escuchando a un colega estos días que nos escuchamos mucho entre nosotros, y me di cuenta de esta diferencia. El que lo trajo fue Omar Osés, que estuvo en otro de los webinars para International Coaching Week. El marco, sí. Y me pareció bien interesante, y lo chequeé también con mis hijos para decir, a ver, ¿es así como lo perciben? Y la colaboración es como algo que estoy afuera, lo miro y colaboro de la manera que puedo, con necesidades que surgen en el barrio, de qué manera podemos acompañar a otras personas en su bienestar. Ahora, el cooperar es involucrarme directamente, soy parte de ese sistema donde me hago cargo de una realidad que quiero modificar. Entonces, esto también me parece que es importante cuando estamos hablando de estos aprendizajes que fueron apareciendo. Bien. Otro aspecto que nos trae esta nueva normalidad es el concepto de protección, no solo físico, claramente, el distanciamiento social, los barbijos, las mamparas, las separaciones, el alcohol en gel, etcétera, sino también la protección emocional. Las personas que están confinadas, que están solas, aún que están con familia, de repente verse en el entorno, en su hogar, trabajando con los niños, caminándoles por encima, o tal vez con sus padres ancianos sin poder visitarlos, en fin, mucha gente sin poder trabajar, o sea, están los que están con trabajo, los que no, los que tienen a la familia cerca, los que no, los que se pueden trasladar, los que no, los que deben trasladarse porque son trabajadores esenciales y están corriendo el riesgo de enfermarse, por más que amen su trabajo y demás. En muchos casos están con el pánico de contagiarse, y ese aspecto emocional hay que atenderlo y hay que tenerlo en cuenta. Acá Sí. Lo que me parece, Pat, importante es, como coaches, cómo nos hacemos cargo de esa conversación, de qué es protección emocional. Porque las situaciones van emergiendo, van apareciendo, y no eran conversaciones usuales en muchas organizaciones. La emoción ciertamente no. Y cuando hablar con alguien y decir, me tengo que ocupar de que la gente esté bien con su familia. Y no sé si me tengo que, cuánto sabemos, todos sabemos usar barbijo, pero no todos estamos en cómo me cuido emocionalmente. Creo que me parece que esto es bien importante desde el trabajo que hacemos nosotros con personas. Otro aspecto que puso de manifiesto la pandemia fue la virtualidad, ¿no? Todos en teletrabajo, todos modo online. Muchas actividades fácilmente se trasladaron de lo presencial a lo virtual, no hubo inconvenientes con eso. La nuestra, por ejemplo, mucho de lo que hacemos ya lo veníamos haciendo virtual hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, de repente yo tengo clientes que se negaban sistemáticamente a poner a las personas en home office. Era un pedido sistemático, sobre todo de los millennials, que lo ven como un valor, ¿no? Tengo un hijo de 28 años que trabaja en su casa muchos de los días de la semana, y de repente las empresas han tenido que acceder a este pedido, por más que estuvieran en contra, ¿no? Porque esta necesidad de controlar, persiste la necesidad de controlar, pero se han dado cuenta que no pueden controlar. Entonces, ¿qué ocurre? La gente trabaja mucho más de las 8, 10 horas al día que trabajaban en las oficinas, no tienen horarios para el almuerzo, son las 6, 7, 8 de la noche, siguen trabajando, apenas se levantan, se conectan y están conectados. Eso es lo que dicen, ¿no? Lo que alegan. Sábado, domingo, feriado, como están siempre disponibles, están siempre al alcance del WhatsApp del jefe o del mail, y también están alegan también tener problemas de mucha presión, por eso, ¿no? Por no sentir que pueden parar, sienten que no pueden parar los equipos virtuales. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pros y los contras? De nuevo,
los contras. Uno de ellos de la virtualidad es que van a estar escuchando a mi perro de fondo, por Muy bien. ejemplo. Es algo que va a ocurrir porque lo acabo de escuchar. Ujú. Y esta otra dicotomía también de pros y contras de virtualidad, pro y con la colaboración, cooperación, y también esta dicotomía de salud versus economía, Ujú. que ya ahora es cómo empezamos a conversar que no es una cosa o la otra, sino cómo procuramos el bienestar en economía y en salud. Yo les dije que esto va a estar ocurriendo. El Algo perro que ladra hemos es de fondo. normal. Los perros ladran. Exacto. Está muy Bien, bien. ¿querés que avancemos? Porque me Sí, parece claro. que Sí, le sí, estamos sí. dando un espacio y Sí, creo sí. que acá es donde hacemos más. Bien, entonces, ¿qué cambia como resultado de esto? Las libertades, las prioridades y los paradigmas que los líderes, no solo de los países, sino de las empresas y cada uno de nosotros tenemos que rever, redefinir y volver a hacernos las preguntas en torno a esto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Totalmente, Muy bien. totalmente, sí, sí. Entonces, ¿qué emerge como resultado de esto? Inequidades, claramente se ve que las personas con menos recursos fueron las más vulnerables. Lo importante, la familia, los afectos, la salud. El planeta, parece que a raíz del confinamiento el planeta respiró y recuperó toda la potencia que tenía y que ya era un tema que claramente venía pidiéndonos a gritos, ¿no? Que lo miremos, y tuvo tal vez que pasar esto. Y la falta de preparación también se puso de manifiesto cara a cara con Mr. VUCA, lo llamamos porque si había algo que fue realmente un clarísimo ejemplo de lo volátil, incierto, complejo y ambiguo, fue esta situación, ¿no? Así que eso es lo que emerge como resultado de la nueva normalidad. Entonces, ¿qué miramos, Clara? A ver, una de las cosas que creo que miramos y que también como coaches miramos en esto de mirar el sistema es cómo las entidades sociales se han hecho más ágiles probablemente que entidades comerciales. Cómo se adaptaron, se agruparon. De hecho, ha habido casos también de empresas que empezaron a hacer sinergias con industrias totalmente diferentes. El caso de las ONG es muy claro, o por lo menos a mí me resulta muy claro, en poder aunar criterios y decir, esto es lo que tenemos que hacer, y no importa cuál es el nombre que figura, sino a qué estamos abocados. Y creo que esto también tiene que ver con lo que traías vos, Pat, de creencias y valores, y lo cultural, que me gustaría que nos cuentes. Sí, porque a mí esto me llevó a pensar en lo que plantea Otto Scharmer, el autor de la teoría U, que habla de ecosistema versus ecosistema, ¿no? Dejar de poner el foco en nosotros para tener una mirada más sistémica, una mirada más integradora, y eso requiere de preguntas, ¿no? ¿Qué nos pasaría si por ejemplo, nos preguntáramos por la necesidad, digamos, ¿qué pasaría si desafiáramos nuestra necesidad de gratificación inmediata en pos de tal vez cuidar más el planeta, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si pasáramos del individualismo al colectivismo? Antes hablábamos de la cooperación, de la colaboración, hablábamos de cuando hablamos de los aprendizajes, de la virtualidad, yo hablé rápidamente de la tecnología, pero hay algo que no mencionamos que era el crowdsourcing y el open source, estas nuevas plataformas de código abierto, donde las personas colaboran, están precisamente abiertas para que las personas colaboren, ¿no? Dejando sus saberes y confía, digamos, en la idoneidad de todos los que participan, ¿no? De que cualquier error lo van a salvar todos los que participan. De modo que es una nueva mirada a la cultura, haciéndonos nuevas preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si cambiáramos de mirarnos individualmente y nos miráramos colectivamente?
si le hiciéramos frente a la incertidumbre en lugar de evitarla, ¿no? Si pusiéramos tal vez las necesidades colectivas por encima de las personales y de las individuales. Esto es un cambio de paradigma, creo yo, que es a lo que nos invita esta nueva normalidad, ¿no? Hacernos otro tipo de preguntas e invitarnos a indagar de otra manera. Como dice Otto Scharmer, no es tanto lo que hace el líder, sino desde dónde se para, ¿no? Es aprender a liderar desde el futuro emergente, habla él. Y en esa mirada sistémica, por ejemplo, el modelo del iceberg, ¿no? Ir a la causa, entender la causa para comprender el efecto. Cuando hablamos el otro día en una conversación que tuvimos ambas sobre el business acumen, que tiene que ver con la habilidad de relacionar la causa con el efecto, es esto. Es en ese modelo del iceberg, del pensamiento sistémico, comprender la causa, que es lo que está bien abajo del iceberg, para poder relacionarla con el efecto, que es lo que se ve. ¿No? Bien. Sí, sí. O sea, adoptar una mirada más sistémica, esa sería la invitación a los líderes, ¿no? Y a preguntarse, por ejemplo, ¿qué te importa? ¿Qué es lo que te importa? ¿No? Sí, esas nuevas hacia eso. Hacia eso vamos. Hay algo que tu micrófono está cerca de algo que está haciendo ruidito. ¿No? Algo que, ¿no? Ok. No. Bien. A ver, bien. ¿Qué indagamos? Bueno, esto es lo que veníamos diciendo, ¿no? Las creencias, el contexto, la cultura, cuál es el nuevo propósito, qué les importa ahora, ¿no? Sí, yo creo que esto es clave a esto que estamos hablando de cuál es el coaching para este nuevo normal. Si bien muchos de nosotros veníamos trabajando en propósito, cuál es el propósito, cuáles son los valores, muchos de nosotros habremos trabajado coaching por valores, la importancia y la relevancia hoy es parte de la conversación, yo diría central, que necesitamos tener con nuestros clientes. Y si lo seguimos un poquito, si nos vamos para adelante, Pat, tal vez podemos ir más en detalle a eso, porque una de las cosas que también nos parece importante, nosotros lo venimos trabajando desde lo que es inteligencia conversacional, en este momento, ¿cuál es el nosotros del que hablan nuestros clientes? Ese nosotros, ¿cuál es? ¿Es la organización? ¿Es mi equipo? ¿Realmente toma en cuenta a los stakeholders? ¿Se agrandó ese nosotros? ¿Se achicó ese nosotros? ¿Está más de la mano de la comunidad? ¿Está de la mano de otras organizaciones, de competidores? Entonces, esto me parece que es relevante cuando hablamos de nosotros y cuando los clientes hablan de quiénes están hablando. Y también en esto, cómo somos con otros, cómo somos en ese nosotros, cuán colaborativos y cuán cooperativos estamos siendo, cuán relevante es hoy competir. Y la otra parte de este nosotros es quiénes somos nosotros como coaches, cuál es nuestro nosotros. Es ICF, es otra asociación, es el lugar donde nos formamos. Y acá la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cuán amplio es tu nosotros? ¿Con quiénes estás conversando como colegas? ¿Es en Latinoamérica? ¿Es en Argentina? Y acá todo dependerá también de qué recursos lingüísticos, de idioma, de conexión, y cuánto nosotros nos animamos a tener un nosotros más grande. ¿Cómo somos un sistema respondiendo a necesidades de un sistema? Y esto nos parece bien relevante en este momento. ¿Sí? Acá yo esta imagen la tengo así como muy presente, reconozco que la uso muchas veces, admiro a Julio Laya. Entonces, si nos midieran por la calidad de nuestras preguntas más que nuestras respuestas, esto me parece que es
A nosotros como coaches nos resulta bastante claro porque es la herramienta, una de las herramientas de trabajo. Ahora, ¿qué preguntas me hago? También es, ¿qué preguntas hago que instalen otras conversaciones? Y yo te daba el otro día un ejemplo que voy a compartir ahora. Llamé a un ex cliente para ver cómo estaban en este momento, en que supongo que muchos de nosotros hemos tenido esa conectividad con clientes. Le digo, ¿cómo estás y qué preguntas te surgen con esto que está ocurriendo? Y las preguntas que escuché, dije, wow, son las mismas preguntas que le escuché en 2008. Y yo creo que serían las mismas preguntas que escuché, o que le podría haber escuchado, no lo conocía, pero podría haber escuchado en 2001, cuando en Argentina tuvimos esa crisis tan grande. Entonces me llamó mucho la atención que las preguntas eran, ¿qué va a pasar ahora que estamos en default? ¿Qué va a pasar que no hay crédito? ¿Cómo le vamos a pagar a la gente? Había un foco que tenía que ver con la inquietud, con lo que importaba cómo nos vamos a morir, y no de qué manera vamos a ser más efectivos, cómo vamos a cuidarnos. No tengo idea, porque yo tampoco sé cuáles son las preguntas, pero creo que es un espacio del que realmente nos tenemos que hacer cargo, porque no vamos a salir de la cultura que teníamos si no miramos y preguntamos. Entonces, esto también me parece que es un espacio bien importante a trabajar. Sí, eso es cierto. El tema es que también, viste, que el cliente reacciona y te dice, bueno, Pat, pero yo necesito pagar los sueldos hoy. Pero yo necesito no cerrar mi fábrica dentro de un mes. Entiendo la Totalmente. necesidad de liderar en el futuro que emerge, pero ¿qué hago hoy con lo que me pasa? Ese es el dilema también, ¿no? ¿Qué hago ¿Cómo? hoy con lo que me pasa y cómo protagonizo y cómo quiero pasarlo y cómo quiero atravesarlo? Entonces, estas cosas que para nosotros son como cosas ya tan sabidas de ser víctima o protagonista, Claro. y de dejar preguntas que no sabemos, que desde la curiosidad, más que cómo hago para pagar el sueldo, que es la inquietud que tenemos millones de personas en el planeta. No por eso lo estoy desmereciendo, sino en qué conversación nos metemos nosotros y a cuáles invitamos a nuestros clientes a habitar. Creo que ahí es el punto. Esto me recuerda a lo que dice Peter Drucker, que pasamos mucho tiempo preguntándole a los clientes qué tienen que hacer y no qué tienen que dejar de hacer. ¿No? Tal vez. Yo creo que es una de las preguntas más interesantes. Yo uso mucho la metáfora de las apps. Digo, ¿cuál es la app que necesitas Tienes que desinstalar del teléfono? me encanta. ¿Cuál ya no sirve? Porque si no vas a querer meter otra y van a empezar a entrar en conflicto. No, hay que sacar, hay que desapegarse, desaprender y desinstalar. No es, y creo que es un espacio muy interesante en este momento cuando decimos, bueno, dado dónde estás, ¿cuál es la primera cosa a desinstalar? ¿Y cuál es la primera cosa a desinstalar en nosotros como coaches? Porque también creo que muchos de nosotros nos estamos preguntando, ¿yo quiero hacer coaching como lo venía haciendo? Claro. ¿Con qué mercado quiero trabajar? ¿Con qué mercado soy más efectivo trabajando? Entonces, creo que acá es el espacio más rico que tenemos para habitar. Y ¿Qué sin tener idea. qué conversaciones quiero generar que el otro tenga interés en compartir? ¿O qué mundos quiero crear que el otro tenga interés en habitar? Esto es lo que venimos también escuchando y a lo cual adherimos, ¿no? Por eso estamos en esta conversación hoy. Exacto, y preguntas catalíticas, todo un montón de preguntas que tienen que ver un poco lo que estábamos trayendo recién, es ¿cuál es mi propia percepción de valor hoy? A ver, como coaches, si pensamos en el mundo como está hoy, deberíamos decir, todos estamos trabajando de manera fantástica,
les dejo la pregunta. ¿Todos estamos trabajando de manera fantástica? Pre-COVID teníamos una percepción de quiénes somos como coaches. ¿Y hoy cuál es? ¿Cuál es la autodisrupción que cada uno de nosotros está atravesando? Yo no sé ustedes, pero yo tengo proyectos fantásticos, súper interesantes, que están totalmente parados. Ni siquiera muertos, están parados. Están en una nebulosa esperando a que baje el polvo y veamos qué es lo que hacemos. Esto a mí también me lleva a ver, bueno, ¿y ahora qué? Como decíamos antes, ¿vamos a seguir compitiendo o vamos a co-crear con nuestra red de colegas a ver cuál es la evolución que queremos y que necesitamos? ¿Y qué es lo que necesito desaprender? ¿A qué tengo que decir? Bueno, este proyecto, no hoy, no en estas circunstancias, no de esta manera, no es esta la conversación con el cliente. ¿Cuál sí es? ¿Cuál es mi estrategia para que lo que yo hoy siento que es valor esté puesto allá afuera en una conversación que nos lleve a trabajar y aportar a las personas que en este momento yo diría todos deberíamos tener un coach? En mi caso yo diría que deberíamos tener un coach y un psicólogo también, en varios casos. Pero es un mercado muy rico, muy interesante, que nos lleva a un rediseño. Sí, sería el coaching para el futuro que emerge. De nuevo, parafraseando a Otto Scharmer. Sí, totalmente. Y acá yo decía, bueno, en este momento hay muchas posibilidades de trabajo, decididamente. Ad honorem, pago, de la manera que cada uno creativamente lo haya decidido y lo esté decidiendo. Y quiero ir a una frase de Yuval Harari, que bueno, supongo que muchos de ustedes lo han leído, 21 lecciones para el siglo XXI, es donde él dice, hay una brecha profunda entre los tipos de trabajo que aún existen en el mercado, las capacidades que exigen y la formación de la gente. Esto fue pre-COVID. La antigua idea de tener un puesto de trabajo de por vida es totalmente arcaica. Esto, podíamos tener la idea, bueno, ahora nos queda claro, es arcaico. Y aunque tengas trabajo, cada 5 o 10 años estarás cambiando de puesto o cambiando de oficio. Entonces, nosotros coaches, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cuál es el cambio que necesitamos hacer con nosotros mismos? Esta self-disruption o autodisrupción para cambiar para este mundo que emerge. Y te dejo, Pat, con que vayamos cerrando. A ver, te dejo el cierre del todo, este lo tomo yo. Creo que lo que quisimos compartir y lo que estamos queriendo compartir con ustedes es justamente enfocado en esto. ¿Cuál es tu disrupción? ¿Cuál es tu autodisrupción? ¿Y qué estás haciendo para conversar en redes amplias? ¿Qué estás haciendo para ampliar tu nosotros? ¿Qué estás haciendo para acompañar a tus clientes a ampliar sus nosotros? Entonces acá no queremos de ninguna manera llegar a conclusiones. La propuesta es compartir con ustedes preguntas que nos venimos haciendo, porque sentimos que esta idea de conclusiones nos cierra aprendizajes y queremos dejarlo bien abierto. No tenemos idea de las respuestas tampoco. Estamos tan vulnerables como cada uno de los que estamos acá. Así que esta es la propuesta que tenemos hoy para compartir con ustedes. Pat, vos querías cerrar. Sí, esto me encantó, lo leí por ahí y lo traje, porque la nueva normalidad global no depende del destino, sino de las elecciones conscientes que tomemos. Creo que tenemos una gran oportunidad de hacer algo diferente. No sé si se va a dar. Estamos muchos con la conciencia de la necesidad de abrir nuevas conversaciones. Creo que desde el coaching es una
una herramienta fabulosa para eso, es una disciplina fabulosa para eso y se está conociendo cada vez más y está teniendo un protagonismo muy interesante. Sí, a eso le quería sumar, Pat, justamente que Yuval Harari en su libro dice que de las profesiones que van a tener más relevancia, y esto insisto, es como, wow, toda esta situación que estamos atravesando, es el coaching y las humanísticas. Ahí. Y en lo tecnológico tiene un avance importantísimo, lo hablamos el otro día, hablamos de inteligencia artificial y la interacción que los coaches necesitamos comenzar a tener con eso, con la inteligencia artificial también. Pero esta situación de la elección consciente que tomemos que trajiste recién me parece súper relevante. Entonces, por ahí como resumen, lo que yo me llevo de esta charla es la importancia de la mirada sistémica, del pensamiento sistémico, lo colaborativo y la cooperación, la importancia de las preguntas, el cambio de paradigmas, y acompañar a los clientes hacia un cambio de cultura, indagando en aquellos aspectos en los que tal vez no estén mirando porque están muy sumidos en su dolor cotidiano, pero que va a requerir de cambios importantes en maneras de pararse. Cómo instalar conversaciones, esa frase a mí me encanta. Porque tenemos también, partimos de la base de que el cliente trae a la sesión el tema a trabajar, entonces, ¿cómo vamos a instalar conversaciones? No es más grande lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, instalar conversaciones a través de preguntas. Bien, entonces, ¿cómo cerramos? Porque creo que hasta acá nos queda toda la conversación que nos gustaría tener, así que la conversación será para que se futuros pongan en contacto. Y futuros foros en los que sigamos conversando el rol del coaching y cómo generar una cultura de coaching y cómo ser partícipes de los mundos que queremos crear, los nuevos mundos, ¿no? Muy bien. Bueno, así que gracias a todos. Gracias, ICF, por el espacio. Gracias, ICF, muchas gracias. Y nosotros seguimos conversando. ¿Vale? Claro, gracias. Chau, chau.